Tras abordar estas ideas, examino el punto de vista bastante diferente de Charles Darwin sobre una moralidad fruto de la evolución. Inspirado por el siglo de las luces escocés, analizó a continuación las ideas de Mencio y Westermarck que coinciden con las de Darwin. Dadas estas opiniones contrarias sobre la continuidad frente a la discontinuidad respecto de otros animales, me basaré en un estudio anterior de Wall 1996, en el que presto una atención especial a la conducta de los primates no humanos para explicar por qué creo que los fundamentos de la moralidad son antiguos desde el punto de vista evolutivo. La teoría de la capa. En 1893, ante un numeroso público en Oxford, Inglaterra, Huxley reconcilió públicamente su sombría visión del mundo natural con la amabilidad que encontraba ocasionalmente en la sociedad humana. Huxley era plenamente consciente de que las leyes del mundo físico son inalterables. Sin embargo, creía que era posible mitigar y modificar su impacto en la existencia humana si la gente mantenía a la naturaleza bajo control. Así, Huxley comparó a los humanos con un jardinero que tiene muchas dificultades para impedir que las malas hierbas se apoderen de su jardín. Consideraba que la ética humana constituye una victoria sobre un proceso evolutivo ingobernable y terriblemente desagradable. Huxley, 1989. Original de 1894. Se trataba de una postura asombrosa por dos razones. En primer lugar, ponía freno deliberadamente a la capacidad explicativa de la evolución, dado que para muchos la moralidad es la esencia del ser humano. Huxley en realidad estaba diciendo que lo que nos hace humanos no podía ser abarcado por la teoría evolutiva. Solo podemos devenir morales oponiéndonos a nuestra propia naturaleza. Fue una batida en retirada inexplicable en alguien que se había granjeado la fama de ser el bulldog de Darwin, por su implacable defensa de la evolución. En segundo lugar, Huxley no daba la menor pista sobre de dónde podría haber sacado la humanidad la voluntad y la fuerza para derrotar a las fuerzas de su propia naturaleza. Si en realidad somos competidores natos a los que no les preocupan los sentimientos de los demás, ¿cómo es que decidimos transformarnos en ciudadanos ejemplares? ¿Pueden las personas mantener un comportamiento atípico a lo largo de varias generaciones? Como si de repente un banco de pirañas decidiera volverse vegetariano. ¿Cuán profundo puede ser un cambio de este tipo? ¿No nos convertiría esto en lobos con piel de cordero, amables por fuera y malvados por dentro? Esta fue la única vez en que Huxley rompió con Darwin. Como señala el biógrafo de Huxley, Adrian Desmond, 1994, página 599, Huxley estaba forzando su arca ética contra la corriente darwinista que tan lejos le había permitido llegar. 2 décadas antes, Darwin había incluido de manera inequívoca la moralidad en la naturaleza humana en El origen del hombre, 1982, original edición 1871. Se ha achacado el alejamiento de Huxley al sufrimiento que le causó la cruel mano de la naturaleza
que le arrebató la vida de su amada hija, así como a su necesidad de hacer que el despiadado cosmos darwinista resultara aceptable para el público. Al haber descrito la naturaleza como un ente implacablemente cruel y salvaje, solo podía mantener esta postura si desplazaba la ética humana y la presentaba como una innovación independiente. Desmond, 1994. En resumen, Huxley se había puesto a sí mismo en aprietos. El curioso dualismo de Huxley, que opone moralidad y naturaleza y humanidad frente a los demás animales, recibiría una inyección de respetabilidad gracias a los escritos de Sigmund Freud, que se basaban en los contrastes entre el consciente y el inconsciente, el ego y el superego, el amor y la muerte, etc. Como ocurría en el ejemplo del jardinero y el jardín de Huxley, Freud no solo dividía el mundo en dos mitades simétricas, veía luchas por todas partes. Explicaba el tabú del incesto y otras restricciones morales como resultado de una violenta ruptura con la vida sexual espontánea de la horda primitiva, que culminaba en el sacrificio colectivo de un padre despótico a manos de sus hijos. Freud, 1962, original edición 1913. Dejaba que la civilización surgiera de la renuncia a los instintos, el control sobre las fuerzas de la naturaleza y la construcción de un superego cultural. Freud, 1961, original 1930. El heroico combate de la humanidad contra las fuerzas que intentan hacerla fracasar sigue siendo en la actualidad un tema dominante en la biología, como ilustran las citas de seguidores de Huxley. Al declarar la ética como corte radical con la biología, Williams escribió sobre las miserias de la naturaleza, idea que culmina con la afirmación de que la moralidad humana es un mero producto accidental del proceso evolutivo. Pienso que la moralidad es una cualidad accidental producida en su estupidez sin límites por un proceso biológico que normalmente se opone a la expresión de dicha cualidad. Williams, 1988, página 438. Después de haber explicado que nuestros genes saben lo que es mejor para nosotros y programan cada pequeño engranaje de la máquina de supervivencia humana, Dawkins esperó hasta la última frase del gen egoísta para asegurarnos que, en realidad, podemos tirar todos esos genes por la ventana. Somos los únicos habitantes de la Tierra que pueden rebelarse contra la tiranía de los replicadores egoístas. Dawkins, 1976, página 215. La ruptura con la naturaleza es evidente con esta afirmación, como lo es la singularidad de nuestra especie. Más recientemente, Dawkins, 1996, ha afirmado que somos más buenos de lo que a nuestros genes egoístas les gustaría, y ha respaldado de forma explícita a Huxley. Lo que estoy diciendo, al igual que muchas otras personas, entre ellos Huxley, es que tenemos derecho a expulsar el darwinismo de nuestra vida política y social, a decir que no queremos vivir en un mundo darwiniano. Royce, 1997, página 3, también Dawkins, 2003. Darwin debe estar retorciéndose en su tumba porque el mundo darwiniano del que aquí se habla dista mucho del que él mismo imaginó. Véase más abajo. Lo que falta de estas afirmaciones es alguna explicación sobre cómo podemos llegar a negar unos genes que esos mismos autores han descrito en otras ocasiones como todopoderosos. Como en el caso de las ideas de Hobbes, Huxley y Freud, se trata de un pensamiento por entero dualista. En lugar de un todo bien integrado, somos parte naturaleza, parte cultura. La moralidad humana
se presenta como una fina corteza bajo la cual bullen pasiones antisociales, amorales y egoístas. Esta idea de la moralidad como una capa la resume bien el famoso comentario sarcástico de Ghiselin: arañe a un altruista y verá cómo sangra un hipócrita. Ghiselin, 1974, página 247, figura 1. Desde entonces, son muchos los divulgadores científicos que han popularizado la teoría de la capa, entre ellos Wright, 1994, quien incluso llegó a afirmar que en los corazones y almas de las personas no existe la virtud y que nuestra especie es potencial, pero no naturalmente moral. Figura 1. La visión de la moralidad sostenida por los biólogos durante el último cuarto de siglo queda resumido en la máxima de Ghiselin: arañe a un altruista y verá cómo sangra un hipócrita. Se pensaba que los humanos éramos seres completamente egoístas y competitivos, y que la moralidad no era sino una ocurrencia tardía. Con el nombre de teoría de la capa, esta idea se remonta al contemporáneo de Darwin, Thomas Henry Huxley. Aquí se ofrece una visualización irónica de su idea de la naturaleza humana como mala hasta su núcleo central. Cabría entonces preguntarse, ¿pero qué ocurre con las personas que ocasionalmente experimentan en sí mismos y en otros cierto grado de compasión, bondad y generosidad? Emulando a Ghiselin, Wright responde que el animal moral es en esencia hipócrita. El fingimiento de egoísmo es tan común en la naturaleza humana como lo es su frecuente ausencia. Nos dotamos de un lenguaje moral elegante, negando la existencia de motivos infames y acentuando nuestra, como poco, mínima consideración por el bien superior, y criticamos duramente y en un tono de superioridad moral el egoísmo de los otros. Wright, 1994, página 344.